Los 7 años más sangrientos de la revolución pasaron. Cerca de 1 millón de mexicanos habían muerto violentamente en la guerra. Las enfermedades y la pobreza continuaron cobrando víctimas y más de 1 millón de exiliados de sus tierras estaban separados de sus familias. Del otro lado del mundo, una tormenta aún más densa oscurecía el horizonte. Para 1916, Europa estaba en el segundo año de la Primera Guerra Mundial. En Estados Unidos, la opinión pública estaba indecisa sobre si debía unirse y pelear o no contra Alemania. En México, el presidente Venustiano Carranza se encontró en una encrucijada. Tanto Alemania como Estados Unidos tenían en la mira el petróleo de México que era necesario para pelear una guerra. En una necesidad extrema de legitimación política, pero sospechando que Estados Unidos pudiese intervenir una vez más en las relaciones exteriores de México, Carranza corrió un gran riesgo permitiendo la venta de petróleo crudo a Alemania. A finales de 1916, Carranza escribió una carta a Alemania solicitando a los alemanes que le vendieran armamento, que le vendieran barcos alemanes y que le brindaran asesoramiento técnico. En Berlín, el secretario de Asuntos Exteriores, Arthur Zimmermann, le respondió a Carranza con una propuesta mediante un telegrama codificado. En este punto, el secretario de Relaciones Exteriores, Zimmermann, decidió responder esta llamada de Carranza y utilizarla en su propio beneficio. Le hizo una oferta a Carranza. Le ofreció que en caso de que la guerra estallara, si Carranza se unía a Alemania y atacaba a Estados Unidos, entonces Alemania no tendría objeción en regresarle a México, Arizona, Texas y Nuevo México. Lo que los alemanes no sabían era que los ingleses habían interceptado el código. Ese fue uno de los acontecimientos más relevantes del espionaje en la historia. Cuando el gobierno británico descubrió este correo, fue dinamita pura. Podría ser utilizado en el momento correcto para empujar a los Estados Unidos a unirse contra Alemania. Los ingleses se aseguraron de que Alemania no descubriera que su código había sido descifrado. Enviaron el telegrama a la Ciudad de México, haciendo parecer que el mensaje venía de la Embajada de Alemania en México. Después entregaron el telegrama de Zimmermann a los Estados Unidos y este fue publicado en el periódico. Fue una sacudida fuerte, fue imponente. Era exactamente el tipo de cosas para las que habían creado la doctrina Monroe. Evitar la intervención de potencias europeas en el hemisferio oeste, el área de influencia de los Estados Unidos. El apoyo a Wilson para entrar en la Primera Guerra Mundial era fuerte en la costa este, pero no en el suroeste, que eran aislacionistas. Pero al enterarse Texas, Arizona y Nuevo México que habían sido prometidos a México, decidieron tomar parte. Así Wilson logró que sus esfuerzos de movilización de la opinión pública para unirse contra Alemania dieran resultado. Y esa decisión de que Estados Unidos entrara a la guerra en Europa dio un gran alivio a la presión que había en las relaciones entre México y Estados Unidos. Los Estados Unidos estaban realmente metidos en la campaña europea. Carranza abandonó toda idea de colaboración con Alemania y se enfocó en los asuntos internos. Para entonces el general Villa había sido replegado y las pocas batallas que peleaba solo tenían lugar en Chihuahua. Carranza se enfocó en una meta más importante, una nueva constitución mexicana. Llamó a una convención constituyente, pero en lugar de hacer reformas moderadas,
Tuvo la visión de hacer una constitución que ratificara los derechos sin precedentes de la clase pobre y trabajadora. Muchas de estas reformas fueron para la clase trabajadora. Les extendió el derecho de huelga, el derecho de organizarse y el establecimiento de límites en la jornada laboral, entre otros. Pero la disposición más importante tenía que ver con la tierra. El artículo 27 garantiza que los recursos naturales de México son propiedad de la nación, estén arriba o abajo de la tierra. La Constitución también promete una reforma agraria que incluye muchos de los ideales por los que peleaba Zapata. La Constitución fue como un mapa del país que queríamos. Ahora, como en todo el mundo, que ese mapa se haya puesto en práctica tal como se preveía, pues no se puso en práctica. El rechazo de Carranza a las promesas de la nueva Constitución fue considerado por Zapata como otra traición de los poderes en la Ciudad de México. Aceleró su campaña contra las tropas federales, incrementando el enfrentamiento y destruyendo las vías de tren en las afueras de la Ciudad de México. Tenemos que entender que muy cerca estaba el bastión de la fuerza de Emiliano Zapata y ese era el estado de Morelos. A Carranza lo asustaba tener a Zapata tan cerca. Necesitaba aplastarlo. Tenía que eliminar esa amenaza. Los soldados de Zapata eran gente de pueblo, al igual que él. Muchos habían estado con él por años y le eran totalmente leales. Todo los hizo valer Zapata para darle a la gente, a los pobres, para que comieran. Allí en la tranca formaba a la gente, a los pobres, les empezaba a dar el comestible, desde azúcar, arroz, cosas de comer. Pero él cumplía con darles a cada quien lo suyo. Así fue la cosa, que convivió con los pobres. Él apreció a los pobres como, ¿cómo le diría a usted? Otro como Zapata, ya no se lo halla Morelos.